Bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. Estamos en una época, en unas fechas, donde la gente se pone a hacer celebraciones a la muerte, a los días de muertos, a el Halloween y todo eso. Y uno de los protagonistas que son parte de todas estas celebraciones que celebra la gente son los zombies. ¿Y qué son los zombies? Los zombies, según esto, son personas que han muerto, pero que están con vida. Sí, aparentemente es una contradicción. O sea, un zombie es un muerto en vida. Pero a todo esto, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La Biblia nos habla que en cierta ocasión, cuando el Señor Jesucristo andaba en esta tierra y andaba pues invitando a personas a que se unieran y a que fueran sus discípulos, dice la palabra de Dios que en una ocasión hubo una persona que se acercó y él tenía la intención de ser un discípulo de Jesús. En ese momento, la Biblia nos lo describe en Mateo 8 con estas palabras. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. En ese momento el Señor Jesucristo responde, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es eso? Pareciera que el Señor Jesucristo estaba hablando de zombies, muertos en vida. Pero todo lo que el Señor Jesucristo hablaba, lo hablaba de una manera figurada y de una manera espiritual. Si a nosotros nos preguntaran, ¿qué personas hay que son como zombies, que están muertos en vida? Inmediatamente nosotros pensaríamos en aquellas personas que están drogadas, en aquellas personas que están con vicios, en aquellas personas que están desahuciadas, que están enfermas de enfermedades terminales. Y eso es lo que nosotros pensaríamos, que esos son los muertos en vida. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo habló de otra cosa. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, trata el tema de la muerte. La Biblia empieza hablando en el Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que cuando Dios crea su creación en esta tierra y en particular al ser humano, dice que le advierte y lo pone en el huerto y le dice, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no vayas a comer, porque el día que comas vas a morir. Entonces, desde el Génesis se empieza a hablar de la muerte. En el Apocalipsis capítulo 22, la Biblia ya en los últimos capítulos habla de la muerte segunda, del infierno. Entonces la Biblia habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis tanto de la muerte física como de la muerte espiritual y como de la muerte segunda. Hoy vamos a hablar de los muertos en vida. ¿Quiénes son? La Biblia nos habla de ciertos personajes que no es que estuvieran desahuciados o metidos en vicios, no. Vamos a sacar un ejemplo de el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde nos habla de un personaje llamado Cornelio. Este personaje llamado Cornelio, dice la Biblia, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Fíjense las características de este hombre. Dice que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Esas son las características de este hombre llamado Cornelio.
un soldado, pero que era una persona que, según nos lo narra la Biblia, cualquiera pudiera deducir y decir, esa persona era un santo, esa persona daba limosnas, esa persona oraba a Dios. Pero más sin embargo, la Biblia nos describe que ciertamente recibió una respuesta, pero una respuesta donde tuvo que llamar a Pedro para que le predicara el Evangelio y fuera salvo. ¿Por qué? Porque él estaba muerto en vida, aunque hacía muchas cosas buenas y positivas. La Biblia nos habla de otro caso en Juan capítulo 3, donde la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo tuvo una conversación con un hombre llamado Nicodemo. Dice así: aún había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es otro personaje que también el Señor Jesucristo le habló de estar muerto en vida. Dice la Biblia que este tampoco era un hombre común y corriente. Era un hombre que conocía la Biblia, era un hombre que enseñaba de la Biblia, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. Su vida estaba muerta en vida. Por eso es que la Biblia nos habla que el Señor Jesucristo no vino a traer una religión, sino que nos dice en Juan 10:10, dice de esta manera la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que vino a traer el Señor Jesucristo. Muchos piensan que es una religión. Muchos piensan que nos vino a enseñar a morir. No, Él vino a traer vida. ¿Por qué? Porque el ser humano es un muerto en vida. El ser humano es una persona que mientras no tenga Dios, porque puede tener una religión, puede ser muy buena persona, como Nicodemo, como Cornelio, que acabamos de hablar, pero más sin embargo están muertos en vida. ¿Cuáles son las características de una persona que está muerto en vida? Pues es lo mismo que una persona muerta naturalmente. A una persona se le detecta que está muerto cuando deja de latir su corazón. De la misma manera es una persona muerta en vida, cuando ya no tiene sentimientos, cuando ya no puede amar, cuando ya no puede perdonar, cuando lo único que le embarga es el odio, el resentimiento. Otra de las características de una persona muerta es que ya no tiene ninguno de sus sentidos. Ya no ve, ya no huele, ya no puede tocar, ya no puede sentir, ya no puede hablar. De la misma manera es una persona cuando está muerta en vida. Ya no ve. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene visión, ya no tiene fe, tampoco puede oler. En otras palabras, ya no puede percibir las bendiciones de Dios, ya no está motivado a hacer nada. Por eso es que muchas personas deambulan hoy en día por este mundo muertos en vida. Son zombies. Tal vez tú que me estás escuchando eres una persona así. Tal vez tú te has preguntado, bueno, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Bueno, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de hacer nada, me siento desmotivado, me siento sin deseos de hacer nada. La respuesta es que tú estás muerto en vida. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas de Dios, porque Él quiere darte vida. Una vida aquí, en este mundo, y una vida allá, una vida eterna. Así es que yo te invito a que tú, más que estar pensando en estas fechas de las festividades, de muertos y todas esas cosas, pregúntate tú mismo, ¿realmente eres una persona que has encontrado a Dios?
tienes una relación con Él, te sientes una persona viva, motivada, con deseo de vivir, con deseo de trabajar, con deseo de hacer muchas cosas y sobre todo con deseos de bendecir y ayudar a tu prójimo. Si es así, eso significa que tú conoces de Dios. Y si no lo conoces, es la oportunidad que tú tienes de llegarlo a conocer para que dejes de ser una persona muerta en vida, para que dejes de ser un zombi y te conviertas en una nueva criatura. Que Dios te bendiga.